Hola jóvenes, ¿cómo están? Eh, Hace días no podía grabar porque tenía el computador malo, pero ahora me lo arreglaron. Así que espero que salga bien la grabación. Vamos con el tercer ejercicio del primer taller, ¿no es cierto? El taller de números enteros. Dice así: se tiene la siguiente operación. Es la operación que representa una división, ¿ya? Dice A dividido en B es igual C, pero además de eso, como les digo, esto representa una operación de división completa. A la A le restamos D y da como resto F, ¿ya? Y ese enunciado, que representa la operación completa de la división de A en B, ¿no es cierto? Dice además que A y B son números enteros. Números enteros, ¿ya? Bien. Ojo con el dato, porque esta es una pregunta de suficiencia de datos. La pregunta dice, ¿se puede determinar que B es divisor de A? Perdón. ¿Sí? ¿B es divisor de A? ¿Sí? Recordar algunas cositas. Para que un número sea divisor de otro, lo voy a anotar acá. Recordar. Para que un número, bueno, la letra no mejora, sea que un número sea divisor de otro, ¿ya? El resultado de la división, ¿no es cierto? El resultado de la división debe ser un número entero, debe ser un número entero, ¿ya? Y el resto cero, ¿ya? Entonces, para que un número sea divisible por otro o un número sea divisor de otro, tiene que darse eso, ¿ya? Que al realizar la división, el resultado sea un número entero y el resto sea cero. Bien. Ojo entonces, por eso que les digo, insisto, ojo con los datos que da el enunciado. El enunciado me presenta la operación de la división, que es esta que está acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, y solo dice que A y B son números enteros. No dice nada de C, no dice nada respecto a D y tampoco respecto a F. ¿Ya? Entonces después plantean, ¿se puede determinar que B es divisor de A? Sí. Ah, según lo que anotamos acá, B va a ser divisor de A siempre y cuando C, voy a ponerlo así, voy a ponerlo acá, ¿ya? Cambiar el colorcito. Aquí. Voy a poner esto. B es divisor de A si el resultado da número entero. O sea, C tendría que ser entero, pertenecer a Z, ¿ya? Y además el resto tiene que ser cero. F tendría que ser igual a cero, porque F es el resto, ¿ya? Eso tiene que cumplirse. Primer dato, el dato 1 dice que F es cero. ¿Me sirve? Sí, pero ¿me es suficiente para determinar que B es divisor de A? No, lamentablemente no. Porque podría tener esto. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen, estoy considerando el dato 1, supongamos que ustedes tienen esto, 12 dividido en 5. El 12 dividido en 5, ¿cuánto nos da? 2, ¿no es cierto? 5 por 2 son 10, restamos 10 acá, nos sobra 2.
Y ahora sacamos decimal. El 5 en el 20 cabe 4 veces. 5 por 4 es 20, restamos 20 y sobra 0. ¿Ya? Este resto final es el F. Efectivamente 0. Tiene que dar 0. Ah, pero en este caso el C no es número entero. ¿Se fijan? Podría de hecho esto abreviarlo así. Decir simplemente que el 12 dividido en 5 es, podríamos decir al tiro que es 2,4. Porque 5 por 2,4 es 12. Y si restamos 12 nos va a dar 0. ¿Se fijan? Pero tiene que darse las dos condiciones. Que el resto sea 0, pero que el resultado sea un número entero. Solo con ese dato no puedo saber entonces si B es divisor de A, porque no sé si el valor de C es, esa C que está ahí, es un número entero, ¿ya? Así que el dato es insuficiente, el dato. Insuficiente, ¿ya? No se sabe si C pertenece a Z, ¿ya? Por eso que el dato 1 sería insuficiente y por lo tanto no puede ser ni la A ni la D. La descartan al tiro, ¿ya? Me olvido del dato 1, y voy con el dato 2. Así que voy a borrar esto que es correspondiente al dato 1. ¿Ya? El dato 2, ¿qué dice? Dice que D es igual a A. D es igual a A. A ver, en la operación, no borré el 1, perdón. Ahora sí. Vamos con el dato 2, nos olvidamos del dato 1. Nos olvidamos del dato. Dice que D es igual a A. Si D es igual a A, entonces, dos puntos, la resta entre A menos D, la que está ahí, nos tendría que dar 0. O sea, volvemos a que el resto es 0. ¿Ya? Volvemos a la situación donde el resto es 0. Pero seguimos sin saber qué pasa con C. No podemos asegurar que C sea un número entero. ¿Se fija? El mismo ejemplo que pusimos anteriormente, 12 dividido en 5, dijimos que daba 2,4, ¿no es cierto? 5 por 2,4 dijimos que era 12, si restamos 12, el resto nos da 0. Y aquí se está cumpliendo, si analizamos esto con lo que está acá, se está cumpliendo que A es 12 y que D también es 12. Entonces al restarlos da 0. Eso es lo que dice el dato 2, que estos dos son iguales, resto es 0. Pero seguimos sin conocer qué pasa con C. ¿Ya? Por lo tanto, este dato también es insuficiente porque no se sabe si C pertenece o no a Z. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco es la B. ¿Bien? Ahora, si juntamos los dos datos, la verdad es que los dos datos nos daban la misma información. Nos daban la información de que el resto es 0. Si complementamos los datos, porque ahora ya vimos los datos por separado, ¿no es cierto? Y no llegamos a la respuesta con ninguno de los dos. Por lo tanto, los juntamos a ver si se complementan. Pero la verdad es que los dos dicen lo mismo, de otra forma nomás. ¿Ya? Entonces, fíjense. Voy a hacer el mismo ejemplito numérico. Voy a borrar acá. Y vamos a considerar los dos datos juntos. Voy a juntar el dato 1 y el dato 2. ¿Ya? Ambos datos juntos. Entonces, dice que F0. Ya. Entonces, el ejemplito que había puesto era
Ejemplito, 12 dividido en 5. Y dije, el 5 en el 12 cabe 2,4 veces. ¿Ya? El 5 por 2,4 me da 12. Fíjese, aquí se está dando el hecho de que A es igual a D. A es igual a D, lo que plantean ahí, ¿no es cierto? Y si esos dos son iguales, al restarse da el resto 0. F es 0. ¿Ya? Pero sigo sin saber qué pasa con C. Seguimos sin conocerse. Conocer C. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, vamos a llegar a la conclusión de que ambas juntas tampoco me permiten llegar a la respuesta y por ende el resultado me da que se requiere información adicional. ¿Ya? Esa sería entonces la respuesta, jóvenes. Bien, espero que se haya entendido y voy a ir subiendo más ejercicios ahora que se me arregló el computador. ¿Ya? Así que esté muy bien y nos vemos. Chao, chao.